Hola, me llamo Chris Burns. Bienvenidos a The Network, un programa de debate con los protagonistas de la actualidad. Los titulares. La Unión Europea y Cuba han acelerado las conversaciones para normalizar sus relaciones. Las empresas estadounidenses y europeas ven oportunidades de negocio en Cuba con sus 11 millones de habitantes. Pero no se está yendo muy rápido. Las ONG denuncian que las detenciones arbitrarias de disidentes se han incrementado en los últimos años. ¿Cuánto tiempo podrá contener el régimen cubano la democracia? ¿Se están poniendo la economía por encima de los derechos humanos? En esta edición de The Network, aquí en el Parlamento Europeo, Javi López, eurodiputado socialista, miembro de la delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Y Javier Couso, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, miembro del Grupo de la Izquierda Unitaria. Una pregunta para todos. Empezamos por Javi. ¿Están Europa y Estados Unidos yendo demasiado rápido a la hora de normalizar las relaciones con Cuba? Pues no, la verdad es que no. Por una cuestión de efectividad, después de ver cómo décadas y décadas toda nuestra política exterior, desde la posición común hasta el embargo y la ruptura de las relaciones diplomáticas, no nos han llevado a ningún lugar, iniciar una nueva etapa para intentar influir también en los procesos democráticos que necesita Cuba y para ganar relevancia en la zona, parece el proceso más natural y lógico, que además será la apertura de un nuevo mundo en América Latina. Jimena, ¿qué piensa usted? No es una cuestión de velocidad, de ir muy rápido, es una cuestión de método y de prioridades. Y en ese sentido, lo que nos preocupa es asegurarnos que en estas negociaciones los derechos humanos y el tema de la democracia están como elementos centrales, porque sería un error desvincular estos temas de los temas más comerciales. Javier, tienes que ser más breve. Bueno, para mí llega incluso demasiado tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Hay un cambio geopolítico en América Latina y por fin Estados Unidos lo entendió. Por desgracia, la Unión Europea, que va a remolque de lo que opina Estados Unidos, pues Mogherini ha visitado, de eso nos congratulamos, pero sigo diciendo, demasiado tarde. Pero el régimen cubano sigue arrestando disidentes. ¿Deberíamos hacer negocios con él? Es la cuestión de la condicionalidad de un acuerdo al tema de los derechos humanos es efectivamente muy importante y el régimen cubano sigue cometiendo crímenes y violaciones a los derechos humanos, como pueden ser el tema de las detenciones. En ese sentido, en las negociaciones se tiene que discutir de la necesidad de que haya avances sobre derechos humanos. Cuba ha puesto en libertad a decenas de presos políticos en los últimos años, esto es verdad, pero Human Rights Watch asegura que los disidentes siguen siendo maltratados, arrestados o despedidos de sus puestos de trabajo. ¿Tenemos que tratar con un gobierno que hace esto? Se puede utilizar los derechos humanos con un doble estándar como hace la Unión Europea, porque si no, México, Colombia o incluso Marruecos, que es socio preferencial de la Unión Europea, asesina, ocupa ilegalmente territorio. Cuba ha estado sometida a terrorismo, se ha volado incluso un avión civil, a guerra química, intentos de magnicidio, y en todas las legislaciones penales del mundo, incluido en mi país, las personas que están pagadas por una potencia extranjera para subvertir el orden constitucional tienen hasta 20 años de prisión. Entonces, Javi, sería hipócrita empezar a acercarse a Cuba. Hombre, nosotros ya hemos tenido muchas relaciones comerciales y políticas durante los últimos años. Hay que recordar que esto no es nuevo. Europa hoy es el primer inversor del mundo en Cuba y el segundo socio comercial. Durante los últimos años, 18 estados han acordado tratados bilaterales. Es decir, estas relaciones ya estaban existiendo. La cuestión es ordenarlas, poner punto y final a la Guerra Fría en América Latina, que este es el último episodio, y ganar influencia en el aspecto democrático y de derechos humanos, que Cuba vive enormes deficiencias. Exactamente. Está Europa haciendo concesiones en derechos humanos para expandir su comercio. Javier.
no se puede utilizar los derechos humanos como un arma arrojadiza. Tienes que respetar la soberanía y el orden internacional, los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas, que habla de no injerencia en los asuntos internos de otros países. No se ha llegado a ningún lugar presionando a Cuba. Cuba ha seguido con sus principios y ahora mismo hay que aceptar relacionarse con ella porque América Latina ha cambiado. ¿Ustedes de acuerdo, Jimena, o no? Yo creo que sí hay que presionar, obviamente que hay que presionar. Muy bien que haya un diálogo, pero hay que exigir que haya avances. La Unión Europea como Estados Unidos tienen que apoyar las posiciones de la sociedad civil cubana. Estamos en concurrencia con los americanos. Estamos compitiendo con los americanos, que hacen lo mismo, acelerando sus relaciones y buscando compromisos en derechos humanos. Comprometer los derechos humanos. No, lo que queremos es, si queremos tener influencia para ganar en democracia en Cuba, ganar en derechos humanos, que hay enormes deficiencias, en libertades individuales, en también un cambio económico que permita el desarrollo, en Cuba habrá que hacerlo de forma diferente a lo que se ha hecho durante las últimas décadas. Y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer, no condicionando el comercio a la violación de derechos humanos. Fidel Castro dice que aún no confía en los americanos. ¿Por qué debería fiarse de los europeos? Javier. Es normal que no confíe en los estadounidenses. En Estados Unidos, a pesar de una petición de extradición, se sigue manteniendo Luis Posada Carriles. Voló un avión de Cubana matando a 78 personas, director o organizador de los escuadrones de la muerte en El Salvador. Normal que no confíen. ¿Confianza en la Unión Europea? Mientras haya diálogo bilateral y se respete la soberanía mutua, sin injerencia, no va a tener problemas para hablar de nada, incluyendo derechos humanos. ¿Jimena? Sí, el tema de la confianza es central y esperamos que Raúl Castro tenga la inteligencia y la confianza suficiente para avanzar en discusiones con la Unión Europea y con Estados Unidos, también sobre temas de derechos humanos, para ser parte de esa transición política que se viene. Tenemos que insistir más en esta transición, quizás. ¿Cómo puede cambiar este gobierno hacia la democracia? La democracia. Durante 50 años hemos insistido en una oposición que no ha empujado a la democracia en Cuba. Y eso hay que recordarlo. Y hay que explicar que el episodio del que estamos hablando, esta fotografía tan importante entre Obama y Raúl Castro en Panamá, lo que pone es punto y final a 50 años de una nula influencia del mundo occidental en Cuba. Y que además debería permitir ahora, en base al diálogo, la cooperación y también el comercio, poder empujar a la isla estos procesos democráticos que son tan necesarios. Pero ha sido una relación muy tóxica la que ha habido entre Cuba y Estados Unidos durante estos 50 años. ¿Destruirá el capitalismo el estilo de vida cubano? ¿Terminará la economía cubana en manos de las grandes empresas internacionales? Javier. No creo. En Cuba hay altas cotas de desarrollo en materia sanitaria, educacional, etcétera, etcétera, y menos desigualdad que en otro país de América Latina, y los cubanos lo saben. No se puede mirar solo la perspectiva económica y comercial. Obviamente se viene una apertura comercial económica en Cuba que va a cambiar la estructura cubana, pero puede muy bien ocurrir un sistema a la China donde no cambia el régimen político, y ese es el desafío que la Unión Europea tiene que tomar. Para que cambie el régimen político hay que saber presionar y saber discutir, dialogar, hacer una hoja de ruta, como se hizo en el acuerdo con Colombia, donde se piden pasos concretos para seguir avanzando. Es también ayudar al gobierno cubano a ser parte de esta transición. Desde el 2011 hay avances en materia de apertura económica y algunas señales de avances en materia de apertura política. Lo que tenemos que hacer ahora, sobre todo, es no decir a Cuba lo que tiene que hacer, pero ayudarla y empujarla desde nuestras relaciones diplomáticas y comerciales a que haya este nuevo orden democrático que necesita Cuba y que además yo diría que merece el continente americano en estas nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba y Europa y Cuba. Vamos a ver. Gracias, Javi. Veremos. Gracias, Javier. Esto ha sido todo. Me gustaría agradecer su participación a los invitados Javi López, Jimena Reyes y Javier Couso. Soy Chris Burns. Nos vemos en la próxima edición de The Network.